Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Seguimos con la serie Psicometría. Hacía unos días que no nos veíamos. Vamos a seguir, como digo, con esta serie. Nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, a ver, que no me quiero equivocar. Sí, aquí. Bueno, habíamos visto una expresión que recordamos, la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test paralelos, R sub XX', era igual al cuadrado de la correlación entre las puntuaciones empíricas y las puntuaciones verdaderas, R cuadrado de XV, o bien decíamos también al cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Pues dicho esto, a partir de esta expresión se puede inferir que si R de XX', es decir, la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos tests paralelos, es igual al cuadrado de la correlación entre las puntuaciones empíricas y las puntuaciones verdaderas, eso implica que la correlación, no el cuadrado, la correlación entre las puntuaciones empíricas y las verdaderas es igual a la raíz cuadrada de la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test paralelos. Al término R de XV se le denomina índice de fiabilidad de un test. El coeficiente de fiabilidad de un test se puede expresar también en función de la varianza de los errores. De manera que R de X' es igual a 1 menos la varianza de los errores dividida por la varianza de las puntuaciones empíricas. Decimos que el coeficiente de fiabilidad se puede expresar también en función de la varianza de los errores, que nos aparece en el numerador S cuadrado de E y en el denominador S cuadrado de X. Y esto es igual a 1 menos el cuadrado de la correlación, es decir, R cuadrado de XE, puntuaciones empíricas y errores. Asimismo, es fácilmente deducible, por cierto, asimismo se escribe junto, una sola palabra. Es fácilmente deducible, decimos, que R de XE,
es decir, la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores, es igual a S sub E partido S sub X. Ahora estamos sin el cuadrado ante las desviaciones típicas de los errores y de las puntuaciones empíricas, lo que implica que R de XE, la correlación entre empíricas y errores, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos R X X', correlación entre puntuaciones empíricas en los dos test paralelos. Y ya llevamos 18 expresiones o fórmulas en lo que llevamos de unidad temática. Es decir, la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida se puede obtener a partir de la correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en las dos formas paralelas de un test. El término S sub E partido S sub X representa la proporción de la desviación típica de las puntuaciones empíricas de los sujetos en el test que se debe a la desviación típica de los errores, y como vemos, esa proporción se puede estimar a partir del coeficiente de fiabilidad del test. Resumiendo, podemos decir que el coeficiente de fiabilidad definido según el modelo clásico de Spearman como la correlación entre las puntuaciones obtenidas por una muestra de sujetos en dos test paralelos nos proporciona información para poder estimar la cuantía del error de medida. Pasemos a estudiar los tipos de errores de medida. Bueno, en este apartado haremos alusión a diferentes tipos de errores: el de medida, el de estimación, el de sustitución y el de predicción. Bien, seguimos pues. Error de medida. Como ya se ha dicho, hemos interrumpido, no sé si os habéis dado cuenta, brevemente la grabación, tenía que atender un asunto y continuamos. Como decimos, estábamos con los tipos, comenzábamos a hablar de los tipos de errores de medida. En primer lugar, habíamos dicho el de medida, el de estimación, el de sustitución y el de predicción como diferentes tipos de errores. Pues comenzamos con el error de medida, insistimos. Como ya se ha dicho, el error de medida es la diferencia entre la puntuación empírica de un sujeto y su puntuación verdadera. Es decir, E, entendiendo por E el error de medida, es igual a X menos V, siendo X la puntuación empírica y V la verdadera. A la desviación típica de los errores de medida se le denomina error típico de medida y se expresa como S sub E es igual a S sub X por la raíz cuadrada de 1 menos R minúscula de X X'. La correlación, ya lo sabemos,
entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test paralelos o en dos formas paralelas de un test. Cuando se calcula el error de medida, obtenemos una medida individual del error que se comete, es decir, una medida individual de la precisión del test. Esta medida nos indica la diferencia que existe entre la puntuación que un sujeto ha obtenido en un test y el nivel real de dicho sujeto en la variable que medimos con dicho test. Esto es su puntuación verdadera. Eso ya lo sabíamos. Cuando calculamos el error típico de medida, estamos llevando a cabo una medida grupal del error, puesto que se calcula para todos los sujetos de la muestra. Este mismo razonamiento es válido para los distintos tipos de error que se exponen a continuación, siguiendo o comenzando por el error de estimación de la puntuación verdadera. Se denomina error de estimación de la puntuación verdadera a la diferencia entre la puntuación verdadera de un sujeto y la puntuación verdadera pronosticada mediante el modelo de regresión. El error de estimación de la puntuación verdadera es igual a v menos v', siendo v la puntuación verdadera del sujeto y v' la puntuación verdadera pronosticada mediante, como hemos dicho, el modelo de regresión. Definimos el error típico de estimación de la puntuación verdadera como la desviación típica de los errores de estimación y viene expresado como S sub Vx es igual a S sub x por la raíz cuadrada de 1 menos r de x por la raíz cuadrada de r sub x, siendo r, x, la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos formas paralelas de un test. Repetimos una vez más, quedándonos finalmente s sub e por la raíz cuadrada de r de x, puesto que s sub x por la raíz cuadrada de 1 menos la correlación entre las puntuaciones empíricas en dos formas paralelas del test es igual a S sub E, que es la desviación típica de los errores de medida. Error típico de medida. Bueno, pues cuando multiplicamos S sub E por la raíz cuadrada de R, x, como decimos, obtenemos el error típico de estimación de la puntuación verdadera. Desviación típica de los errores de estimación. Pasamos al error de sustitución. Se define el error de sustitución como la diferencia entre las puntuaciones obtenidas por un sujeto en un test y las obtenidas en otro test paralelo. Es decir, el error que se cometería al sustituir las puntuaciones obtenidas en un test x sub 1
por las obtenidas en un test paralelo x sub 2. Sigamos. Hemos dicho, porque hemos vuelto a interrumpir brevemente la grabación, en este caso hemos limpiado un poquito la pantalla, os lo cuento todo. En cuanto al error de sustitución, bueno, no lo hemos dicho, hemos enunciado literalmente, pero ahora lo decimos como expresión matemática: E es igual a x sub 1 menos x sub 2. Es decir, la diferencia, entre las puntuaciones obtenidas por un sujeto en un test y las obtenidas en otro test paralelo, x sub 1 y x sub 2. Definimos el error típico de sustitución como la desviación típica de los errores de sustitución, y viene expresado este error típico de sustitución como S, x sub 1 menos x sub 2, igual a S sub x por la raíz cuadrada de 1 menos r x por la raíz cuadrada de 2. Error típico de sustitución, desviación típica de los errores de sustitución. Repetimos: S, x sub 1 menos x sub 2 es igual a S de x por la raíz cuadrada de 1 menos r x por la raíz de 2. Pasamos al error de predicción. Se define el error de predicción como la diferencia entre las puntuaciones obtenidas por un sujeto en un test x sub 1 y las puntuaciones pronosticadas en ese mismo test x sub 1' a partir de una forma paralela a x sub 2. Es decir, error de predicción es igual a x sub 1 menos x sub 1'. Es decir, la diferencia, repetimos, entre las puntuaciones obtenidas por un sujeto en un test x sub 1 y las puntuaciones pronosticadas en ese mismo test x sub 1' a partir de una forma paralela x sub 2. La puntuación x sub 1' se obtiene mediante la recta de regresión de x sub 1 sobre x sub 2. Imagino que esto lo conocéis, y si no, conviene que os pongáis a estudiar regresión. De manera que tendríamos la puntuación x sub 1', puntuaciones pronosticadas en un test a partir de una forma paralela sería igual x sub 1', decimos, a r 1, 2 por s x1 partido s x2 por, abrimos paréntesis, x sub 2 menos la media de x sub 2, cerramos paréntesis, más la media de x sub 1.
definimos el error típico de predicción como la desviación típica de los errores de predicción y viene expresado como SEP es igual a SX por la raíz cuadrada de 1 menos RXX' por la raíz cuadrada de 1 más RXX'. Podemos finalmente expresar SEP como S de E por la raíz cuadrada de 1 más RXX', puesto que S de E es S de X por la raíz cuadrada de 1 menos RXX'. Y pasamos a estudiar los factores que afectan a la fiabilidad. Después de haber analizado los diferentes tipos de errores, el de medida, el de estimación, el de sustitución y el de predicción. Error de estimación de la puntuación verdadera, para ser más precisos, pues vamos con los factores, insistimos, que afectan a la fiabilidad. La fiabilidad de un test depende de factores como la variabilidad del grupo al que se aplica, la longitud del propio test, las características de los ítems que lo configuran y algunos otros. En este momento comenzamos a estudiar los dos primeros aspectos. El tercero será abordado más adelante en otro vídeo dedicado específicamente al estudio de la calidad métrica de los ítems. Bueno, vamos a seguir o vamos a comenzar dentro de estos factores que afectan a la fiabilidad. Comenzamos por la longitud del test. Uno de los factores, ya lo hemos dicho, repetimos, que influyen en la fiabilidad de un test es su longitud. Esto es, el número de ítems que lo componen. Cuantos más ítems representativos del rasgo a medir se utilicen, mayor será la información que obtengamos acerca del atributo que estemos estudiando. Cabe pensar que también será menor el error que cometamos al tratar de estimar la puntuación verdadera de un sujeto, y por lo tanto la fiabilidad del test tenderá a incrementarse.
Una forma de poder aumentar la fiabilidad del test es aumentar su longitud. A veces, si un test es demasiado largo, puede ser interesante averiguar cuál sería su fiabilidad si se le disminuyera el número de ítems. Si esta disminución de la fiabilidad no es muy elevada, puede ser más aconsejable utilizar el test más corto. La relación existente entre la fiabilidad de un test y su longitud, siempre y cuando los ítems a añadir sean paralelos a los que ya tenía el test original, se puede evaluar mediante la ecuación de Spearman-Brown. R XX es igual a N por R minúscula, en este caso XX, partido, vamos al denominador, 1 más N por RXX menos RXX. Igual, en el numerador queda N R de XX y en el denominador 1 más N menos 1 entre paréntesis por R de XX sacando factor común. Donde en esta expresión, en la ecuación de Spearman-Brown, R mayúscula de XX es el coeficiente de fiabilidad del test alargado o acortado. R minúscula de XX es el coeficiente de fiabilidad del test inicial. N es el número de veces que se ha alargado o acortado el test. Y ya hemos dado cuenta de todas las variables que nos aparecen en la ecuación de Spearman-Brown. N es igual a EF partido EI, siendo EF el número de elementos finales del test y EI el número de elementos iniciales del test. Recordamos, N es igual a EF, número de elementos finales, partido EI, número de elementos iniciales. Esta expresión, la ecuación de Spearman-Brown, es la que definimos como ecuación general, lo acabamos de decir, de Spearman-Brown, y hace referencia al caso en que se quiera aumentar o disminuir la longitud del test inicial n veces.
Todo lo que acabamos de decir es igual de válido en el caso de reducir la longitud del test, con la salvedad de que n será siempre menor que 1. Hagamos ahora una breve nota. Tenemos que tener en cuenta que n no es el número de ítems que se añaden o se eliminan del test original, sino que hace referencia al número de veces que se aumenta o disminuye la longitud del test. Importante este matiz. Ecuación general de Spearman-Brown hace referencia al caso en que se quiera aumentar o disminuir la longitud del test inicial n veces. Pasemos a un ejemplo. Supongamos que se aplica un test de percepción visual compuesto por 50 ítems a una muestra de sujetos y se obtiene un coeficiente de fiabilidad de 0,60. Veamos lo que sucede al incrementar n veces la longitud del test. Para n igual a 2, tenemos que R mayúscula XX es igual, vamos a enunciar la ecuación de Spearman-Brown, a n por R minúscula XX partido 1 más, abrimos paréntesis, n menos 1, cerramos paréntesis, R XX minúscula. Sustituimos, n vale 2, R XX minúscula vale 0,60, el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Sustituimos en el denominador 1 más, bueno, n menos 1 es 2 menos 1, 1, luego no ponemos nada, 1 más 0,60 R XX. Más 0,60 en el denominador, como decimos. Resultado, recordamos, en el numerador 2 por 0,60, en el denominador 1 más 0,60. Resultado, para R mayúscula XX, 0,75. R mayúscula XX es el coeficiente de fiabilidad del test alargado o acortado. Para n igual a 3, bueno, pues tenemos que R mayúscula XX en el numerador 1,80, en el denominador 1 más 0,20. Resultado 0,82 para R mayúscula XX. Esto para n igual a 3. Para n igual a 4 tenemos que R mayúscula XX es igual 2,40 en el numerador, en el denominador 1 más 1,80, resultado final para n igual a 4 de R mayúscula XX 0,86. Va creciendo
el coeficiente de fiabilidad. Para n igual a 5, a medida que incrementamos cada vez la longitud del test. R mayúscula XX, 3 en el numerador, en el denominador 1 más 2,40, resultado final 0,88. Para n igual a 6, R mayúscula XX, en el numerador 3,60, en el denominador 1 más 3, resultado final 0,90. Para n igual a 7, R mayúscula XX es igual a 4,20 en el numerador, 1 más 3,6 en el denominador, resultado final 0,91. Para n igual a 8, R mayúscula XX es igual a 4,80 en el numerador, 1 más 4,20 en el denominador, resultado final 0,92. Y por último, para n igual a 9, R mayúscula XX es igual a 5,40 en el numerador y 1 más 4,80 en el denominador. Resultado final 0,93. Como se puede apreciar en un gráfico que anexaré a esta grabación, si no puedo hacerlo hoy, lo haré en los próximos días, a medida que aumenta el número de ítems paralelos, aumenta el coeficiente de fiabilidad del test, aunque no de una manera proporcional. Se puede observar que a partir de un determinado valor de n, no se producen incrementos significativos en la fiabilidad del test. Como consecuencia de esto, nos podemos preguntar, ¿cuánto habría que alargar o acortar un test para obtener un determinado coeficiente de fiabilidad? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto es razonable dicho aumento? El gráfico del que os hablo representaría la relación entre la fiabilidad y la longitud del test. En ordenadas tendríamos una escala de 2 a 9, en abscisas, en ordenadas una escala de 0,7 a 1. En abscisas tenemos el valor de n. Por eso nuestra escala va de 2 a 9, que son todos los valores de n que hemos repasado, que he repasado yo verbalmente. Hemos pasado de coeficientes de fiabilidad de 0,75 a 0,93. Desde n igual a 2 hasta n igual a 9.
Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como digo, el gráfico lo subiré. Lo subiré, os dejaré un enlace en los próximos días. Este gráfico que representa la relación entre la fiabilidad y la longitud del test. Longitud del test en abscisas, fiabilidad en ordenadas. Porque recordamos que R mayúscula XX es el coeficiente de fiabilidad del test alargado o acortado. Sin embargo, R minúscula XX es el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Y N, el número de veces que se ha alargado o acortado el test. Eso en la ecuación de Spearman-Brown. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, como había anunciado. Espero que esta grabación os haya sido de vuestro agrado, os haya resultado pues útil, interesante, valiosa, os haya parecido valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta al vídeo, y así me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, y lo hago tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no os habéis suscrito todavía, os sigo animando a ello, merece la pena, y me disculpáis la inmodestia. Y si acabáis de conocernos, pues en este caso quizá lo más oportuno sería que comenzarais por daros un paseo, pues por los contenidos del canal de mi amigo Freud. Estoy convencido, tengo la esperanza de que tras ello pasaréis, sí, lo digo bien, pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Espero que así lo decidáis. Bueno, os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro. Así lo ha sido siempre desde el comienzo, y vamos a cumplir ya, pasado mañana cumplimos un año de vida. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo así, vuestro apoyo, compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Espero que a los suscriptores históricos, vamos a decirlo así, les siga haciendo tanta ilusión como a mí formar parte de esta maravillosa aventura que está constituyendo en el día a día mi amigo Freud. Y ahora sí lo he dicho todo. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con el deseo sincero, expresando el deseo sincero y la esperanza de que podamos reencontrarnos con ocasión de un próximo vídeo, del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro
no tardará en llegar. Bueno, pues entonces, dicho queda, hasta el próximo vídeo. Pues, que estéis bien. Chao.